Amén, hermanos. Llegó el momento de la prédica, llegó el momento de instruirnos en la palabra de Dios. Pero para ello, inicialmente, quiero llevarlos a una escritura. Vamos a 1 Corintios 14, versículo 20. De frente a la yugular. 1 Corintios, capítulo 14, versículo número 20. La palabra dice así: hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Cuando somos niños, hermanos, ¿qué ocurre? No sé si los ha pasado, pero solemos querer hacer cosas grandes. Quizás imitar cierto lenguaje, quizás ciertas actitudes, quizás hablar más bruscamente, muchas otras cosas más. Y de a pocos nosotros vamos queriendo llegar a una edad en donde queremos más libertad para hacer muchas cosas. Sin embargo, una verdadera adultez, una verdadera maduración en cada uno de nosotros no se basa en lo que llegaremos a poder hacer, sino en el carácter para hacer lo que debemos de hacer. Y en el mundo, ser un hombre definitivamente está relacionado a muchas cosas. Quizás el obtener muchos bienes, logros, metas, objetivos, un estatus, una reputación económica, social. Sin embargo, nosotros no somos hombres del mundo. Somos hombres de Dios, somos discípulos del Dios verdadero. Pero ante ello, muchas veces nosotros no podemos a lo mejor comportarnos tal como Dios desea que seamos, de corazón, con pureza, pero sobre todo con una maduración que Él realmente necesita que nosotros busquemos aprender, forjar y sobre todo proyectar. Mi nombre es Iván Alexander y el día de hoy tengo la oportunidad junto con mi hermano Freddy de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y el título de la clase se llama El corazón de un hombre de Dios. Entonces, antes que nada voy a hacer una breve oración. Entonces voy a orar. Padre amado, Señor Dios, muy buenas noches, amado Padre. Gracias, Dios, gracias por el privilegio y merecido que nos das el día de hoy, Señor, de reunirnos nuevamente, de ante todo tu palabra, Dios, que tenga la capacidad de poder transformarnos, de cautivar nuestros corazones y como consecuencia salgamos inspirados, motivados y sobre todo movidos por el amor hacia ti, Dios. Te oro, Padre mío, para que sea tu palabra la que cale en cada uno de nuestros corazones y que como consecuencia, Dios mío, salgamos diferentes a como hemos llegado, Dios. Te oro, mi Dios, para que puedas bendecir este tiempo, Señor. Bendice mucho a Freddy también, úsalo poderosamente. Úsame poderosamente a mí, Dios mío. Y te dejo, Padre mío, esta oración en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el título de mi prédica se llama Sé maduro como adulto. Y para ello vamos a entender una historia que sucedió justamente en el Antiguo Testamento y nos va a ayudar a entender exactamente cuál es o a qué tipo de madurez aspira que nosotros lleguemos para Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 11. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Me dicen un siu cuando hayan llegado. Primera de Reyes 12, del 1 al 11. La palabra dice así: Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívenos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían servido al Estado. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívenos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo:
mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Wow, ¿qué estaba pasando acá, hermanos? Vemos definitivamente que Roboam era un rey que hace poco había heredado el trono de su padre, Salomón. Y definitivamente conocemos que Salomón fue un hombre muy sabio, el hombre más sabio en la tierra. ¿Y cómo es que ocurre la historia? Básicamente el pueblo lo induce a que puedan servir para siempre. Sin embargo, el versículo 7 nos deja algo muy interesante. Los propios ancianos le hacen saber a Roboam que si él sirve a ese pueblo, ellos iban a servirle para siempre. Pero luego, ¿qué ocurre acá con Roboam? Él no se queda con la sabiduría que a lo mejor estos hombres le habían compartido. Él va y consulta con sus amigos, con quizás compañeros de su infancia, que a lo mejor llegaron a vivir junto a él muchas cosas ostentosas, mucho comodismo. ¿Y qué ocurre acá? En el versículo 10, la escritura nos habla de una frase muy interesante. Dice, mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Era lo que le estaban aconsejando los jóvenes a Roboam. ¿Y qué quiere decir todo esto? Básicamente la frase nos hace ver de que lo más pequeño y débil para Roboam era 1000 veces más fuerte y pesado que todo el poder que su padre había tenido antes. Increíble. Y al final de todo, Roboam entendía esto. Entendía de que él ya a lo mejor tenía una actitud prepotente, quizás orgullosa, pero se dejó influenciar. ¿Y qué vemos acá? Que Roboam tendió a escuchar mucho más de este entorno, a aquellas personas que a lo mejor vivieron con él, que compartieron quizás momentos en su niñez, quizás que le trajo alegría, que le trajo quizás confort. Se guió más por ello, por lo que estaba albergando a lo mejor mucho más en su vida. Y ante ello, yo te quiero preguntar hoy en día, hombre de Dios, y lo quiero decir con mucho amor. ¿Cómo tú estás cuidando hoy en día de tu entorno? ¿Qué estás consumiendo hoy en día? ¿Realmente te estás dejando llevar por comentarios, por personas, y como consecuencia estás actuando como un hombre de Dios, con la madurez que Dios nos llama a tener, o estás actuando conforme a tu criterio, conforme a quizás un niño espiritualmente hablando? Wow. ¿Estás dejando que tu carácter sea moldeado ante lo que Dios te llama a obedecer o ante lo que el mundo te llama a imitar? Y algo mucho más profundo, hermanos. ¿Cómo sería la iglesia si hoy todos los hermanos, todos los hombres aquí presentes a tu alrededor tuvieran la conducta y la madurez que hoy tienes? ¿Qué ocurriría ahí, hermanos? ¿Sería algo saludable e inspirador o algo que daría temor? Sin duda, hermanos, tú estás esperando que venga una prédica poderosa, estás esperando que alguien predique sobre un tema en específico para que tomes decisiones de madurez. ¿Estás esperando a una persona o le estás realmente creyendo a Dios de que va a ser con Él con quien tú tienes que empezar a tomar decisiones en tu corazón? Y según lo que hemos leído acá, hermanos, definitivamente Roboam se dejó influenciar y él tuvo una actitud muy clásica de un hombre en el mundo. Una inseguridad disfrazada ¿en qué cosa? En arrogancia. Los amigos, en lugar de desafiar su fe, en lugar de desafiarlo, de retarlo, alimentaban mucho más a lo mejor lo que Roboam ya padecía. Quizás inseguridad, quizás el llegar a complacer a las demás personas. No, al final ellos no edificaban a Roboam, lo degradaban. Y ante ello, hoy en día, tú, discípulo de Jesús, hoy en día buscas amistades que te desafíen en tu fe, buscas amistades que confronten tu carácter, que te exijan a crecer, o te rodeas solo de personas que solamente te traen comodidad, que solamente te traen confort, que no te desafían, que te dicen lo que quieres escuchar. ¿Realmente estás dispuesto tú a poder desafiarte a ti mismo para Dios? Y vamos a ver la consecuencia de tener un carácter así, como el de Roboam, un carácter inmaduro. Vamos a ir a 1 de Reyes 12, pero ahora del 15 al 18. 1 de Reyes 12, del 15 al 18. Dice lo siguiente: de modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con él, hijo de Isaí? Así que se fueron, cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a
Adonirán, para que supervisara el trabajo forzado. Pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar de Jerusalén. Qué increíble escritura, hermanos. Vemos definitivamente que a raíz de una inmadurez, a raíz de una toma de decisión realmente consensuada, pero sobre todo con un criterio, vino una consecuencia trágica, sin duda alguna. Y ante ello, nosotros como discípulos de Jesús, podemos llegar a atravesar consecuencias, pero en nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros realmente entendemos el principio de que Dios nos llama a ser hombres maduros para Él? ¿Cómo cambiará nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios desea que entendamos inicialmente para que después pueda Él bendecir nuestra vida? Y eso es algo que, sin duda alguna, quiero profundizar en un siguiente punto. Pero antes, vamos a entender lo siguiente. Y es de que en el pensamiento antiguo hebreo, la madurez se asocia con una palabra que se llama signá, que significa ansiedad o vejez. Pero no por los años acumulados, sino por la sabiduría. Y el consejo claramente que se adquiere a través del tiempo. Y ante ello vamos a ver un ejemplo de un hombre que realmente tuvo una situación muy similar a la de Roboam, pero él actuó de forma distinta, a pesar de su edad incluso. Y ese ejemplo es el rey Salomón. Con ello vamos a ir a la siguiente escritura que está en Primera de Reyes 3, del 9 al 13. Primera de Reyes 3, del 9 al 13. Dice lo siguiente. Del 9 al 13. La palabra de Dios dice así. Este es Salomón. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Qué increíble escritura, hermanos. Vemos definitivamente cómo es que Salomón también, al igual que Roboam, había asumido el trono, lo había heredado. Pero Salomón era muy joven y Dios se le aparece en un sueño y le dice: ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Un joven inmaduro, ¿qué pediría ante ello? Riquezas, quizás fama, estatus. Pero la respuesta de Salomón fue más allá. Fue a raíz de entender que necesitaba pedir primeramente por sabiduría, porque el cargo que le iban a dejar era crucial. La escritura aquí nos enseña, hermanos, que hay algo que agrada a Dios. Un corazón que está dispuesto a pedir primeramente por sabiduría, si quiere ser un hombre maduro para Dios. Y ante ello, la escritura también nos llama a que nosotros tengamos un corazón de poder inicialmente, con esa sabiduría, honrar a Dios y servir a tu prójimo. Porque en este caso, Salomón no pidió para sí mismo, él pidió estar capacitado para poder servir a toda la nación. Y es así como Dios le dio todo lo que él le pidió. Y es como consecuencia que hoy en día Salomón es visto como el hombre más sabio e incluso con el que tuvo mayor riqueza en el mundo. Yo quiero dejarles un reto el día de hoy, hermanos. Si realmente quieren el día de hoy ser hombres maduros para Dios, los quiero retar lo siguiente. Redáctale una carta a Dios. Escribe todo aquello en lo que tú crees que puedes estar siendo ya maduro para Dios. Llévalo con tu discipulador. Sé abierto con él. Brother, yo pienso que en estas áreas ya estoy completo, creo que estoy capacitado. Y pídele que te pueda confrontar si realmente es así como tú piensas. Rétate tú mismo a ser intencional, a crear amistades que te desafíen, no que te generen comodidad, que te muevan de tu lugar, que te llamen a poder evangelizar quizás en un momento donde tú estás descansando, que te llamen a un estudio bíblico así sea a la medianoche. Busca desafiarte a través de tu madurez a Dios. Pídele a Dios que renueve tu mente, llénate de sabiduría, porque solamente Dios es el que te lo va a conceder. Y como consecuencia vas a alcanzar una madurez que sea ya capacitada para que también Dios pueda bendecir. Porque todos acá tenemos sueños, todos tenemos metas, objetivos, pero inicialmente todo parte con qué anhelo queremos usar ello. ¿Para nosotros o para Dios? Reflexiona eso. Dios quiere bendecir cada una de nuestras vidas, hermanos, pero nos llama a dejar de una vez por todas ese pensamiento inmaduro con nuestras conversaciones, con nuestro tono de voz, en fin, muchas conductas que hoy en día realmente tienen que cambiar si queremos ser hombres para Dios y para Él sea la gloria. Amén.
muchísimas gracias, Iván. Perdóname, lo voy a tablet. Esperando. También. Ven. Amén. Perdóneme, estoy poniendo el micrófono. Sorry. Parte de la chamba. Amén. Amén. Hermanos, ¿están animados por la prédica? Eso. Recapitulando 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Punto número 2. Sé puro como un niño. Jesús nos llama a ser puros como niños. ¿Sabes? Haciendo un estudio científico, dice que los pequeñitos se entregan completamente a lo que hacen. Creo que los padres saben un poco más de eso, ¿verdad? Tal vez Julio sabe de eso, ¿verdad? Que cuando está enfocado en sus juegos, no se cansa. Quiere seguir todo el día, toda la noche, pero ya el padre ya no aguanta, ¿verdad? Pero se enfoca tanto en lo que quiere que va a seguir. Se entrega totalmente. ¿Y saben por qué pasa eso? Bueno, hay muchas características. Una de ellas, los niños no se preocupan tanto por el qué dirán los demás. Los niños no se preocupan por el futuro, si van a fracasar o no. Los niños no se enfocan en el resultado, sino en el momento, en el proceso. Son curiosos y siempre quieren aprender. Probablemente tu hijo te pregunta muchas cosas que probablemente incluso ya estás cansado de responder. Pero pregunta y pregunta. Son muy curiosos. Expresan sus emociones, ¿verdad? Cuando se sienten mal, dicen yo estoy mal, o empiezan a llorar. No lo guardan, lo exponen. Pero muchas de esas cosas los adultos no la tienen. Los adultos, ¿cuál es la tendencia? Si nos sentimos mal, lo guardamos. Tenemos mucho miedo a fracasar. Tenemos miedo y pensamos más en el futuro que en el presente. ¿Y eso qué pasa? ¿Y qué pasa cuando estamos pensando en eso? No permitimos dar lo mejor de nosotros en ese momento. Por eso, primer subpunto, dice, primer subpunto, un corazón puro da lo mejor de sí. Había un hombre increíble, José. Amén. Ustedes lo conocen tal vez por la Biblia, alguna película, los que están viniendo acá por primera vez tal vez, ¿ok? Pero José, hijo de Israel, más conocido como Jacob, amén. Este hombre tenía una familia, hermanos que lo vendieron. Imagínate esa situación. Imagínate que tus mejores amigos nada más, acá tal vez tienen mejores amigos, te vendan a ti. Te vendan por 20 piezas de plata, o sea, 1,000 soles aproximadamente. Así lo vendieron a José. Imagínate que tus hermanos, tus propios hermanos de sangre te vendan como esclavo. Pero incluso puedes parecer chistoso, ¿no? Pero cuando pasa en la realidad, cuando uno es vendido como esclavo, el dueño puede hacer lo que quiera contigo. José estaba expuesto a ser abusado. José estaba expuesto a que puedan usarlo como carne de cañón. José estaba expuesto a que hagan lo que quieran con él, porque eran sus dueños. Pero vamos a ver cómo reacciona José ante esa situación. Vamos a Génesis 45, versículo 5. Amén. Génesis 45, versículo 5. ¿Están ahí todos? Un sí, un sí. Amén, vamos. Dice Génesis 45, versículo 5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen del haberme vendido, dirigiéndose a sus hermanos. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Wow. José tenía un corazón puro. No guardaba rencor. No guardó rencor. Imagínate estar en esa situación. Probablemente estaríamos muy dolidos con nuestros hermanos. Pero José no llegó en ese momento simplemente como de arte de magia. Tuvo que pasar diferentes situaciones. Fue esclavo de Potifar, el egipcio, ¿verdad?
entró como esclavo, pero después ascendió como administrador porque daba lo mejor de sí. ¿Por qué daba lo mejor de sí? Porque no pensaba en el entorno. Porque vivía el presente y daba todo su corazón. Tenía un corazón de un niño. No pensaba en las circunstancias, sino en medio de las circunstancias daba lo mejor de sí. Pero no quedó ahí, ¿verdad? Tuvo una injusticia por causa de la esposa de Potifar también, que fue a la cárcel. Pero nuevamente ascendió como administrador incluso de la cárcel. Este hombre daba lo mejor de sí. Un hombre con corazón puro da lo mejor de sí. ¿Dónde está? Un hombre con corazón puro no se enfoca en la circunstancia, sino en la circunstancia da lo mejor de sí. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están siendo como José donde se encuentran? ¿En su trabajo? ¿Son conocidos como José? ¿Fieles? Que incluso su jefe lo ve como, wow, ¿puedo confiar en este hombre? ¿O hablan sus jefes tal vez a la espalda de ustedes, dicen, no, yo no puedo confiar en este hombre? O tus amigos, tu compañero de trabajo tal vez dicen, no, a él no le encarguen porque va a fallar. No, él es perezoso, él es impuntual. ¿Cómo eres conocido? ¿Por esas características? ¿O eres conocido como este hombre, José, que da lo mejor? Y no solamente da lo mejor, asciende por causa de dar lo mejor. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener este corazón puro. Porque al tener el corazón puro, dependemos más de Dios. Nosotros nos enfocamos en agradar a Dios y en consecuencia podremos lograr muchas cosas. Podremos ascender, podremos ser esas personas confiables, impactar vidas y hacer que incluso personas puedan acercarse a Dios por nuestro ejemplo. Pero tenemos que tener el corazón puro de un niño. Pero cuando no estamos enfocados en ello, pues lamentablemente nos ven diferente. Al contrario, en vez de animar, motivar, es como ahí ni me junto con esa persona. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Ser un mediocre? No, yo no quiero ser un mediocre. Yo me quiero juntar con personas que realmente inspiren. Y hermanos, cada uno de nosotros tiene que inspirar. Por eso yo quiero darte un reto para los profesionales. En tu trabajo, sé el mejor. Pero no para que otros te miren. Sé mejor para glorificar a Dios. Apuntas a alcanzar más grados superiores, a un mejor puesto. A ser la mano derecha del jefe. Apunta. No te limites como estás. Para los universitarios, sean los mejores universitarios en su salón. Tengan las mejores calificaciones para glorificar a Dios. Para que muchas personas puedan ver, wow, eso es seguir a Dios. No que digan lo contrario, no, wow, por causa de seguir a Dios está muy mal. Un corazón puro da lo mejor de sí. Segundo punto. Un corazón puro vive por el Espíritu y no por la carne. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Cuando llegan ahí me dicen, vamos. Romanos 8:5. Vamos chicos, ¿están ahí? ¿Están animados chicos? Vamos. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Muchas veces los obstáculos más grandes no están afuera, sino adentro de nosotros, dentro de nosotros. ¿De dónde creen que vienen, chicos, el miedo, la inseguridad, los celos, el pesimismo, el orgullo, el egoísmo? ¿De dónde viene? ¿Del espíritu o de la carne? ¿Ustedes se han preguntado por qué no hay enamoramientos? ¿Por qué no hay casamientos? ¿Por qué no hay hombres bautizándose? Porque tú y yo estamos viviendo por la carne. Porque sentimos miedo al evangelizar.
Porque nos sentimos inseguros al enamorar. Porque somos egoístas y no queremos ser heridos. Y por eso no queremos enamorar. No nos queremos casar porque tenemos miedo al compromiso. Y eso es vivir por la carne. Nada que venga del Espíritu es una de estas cosas. El Espíritu, lo que viene del Espíritu es, tú puedes. Contigo Dios levantará muchas personas. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Lo que viene del Espíritu, no hay nada imposible que no puedas hacer porque Dios está contigo. Pero sin embargo, no vemos enamoramientos, no vemos casamientos, no vemos hombres bautizándose, porque estamos viviendo en la carne. Yo siendo abierto con ustedes, hermanos, yo he vivido mucho tiempo en la carne. Yo tengo 7 años como discípulo, por la gracia de Dios. Pero yo había creado una coraza, un escudo alrededor de mí, engañándome a mí mismo diciendo, yo no necesito a nadie. Diciendo, yo soy fuerte, yo puedo solo. Pero era un engaño a mí mismo, porque no permitía lidiar con mi pecado que me hería. Yo tenía mucho pecado que me hería. Lamentablemente estaba encadenado a eso, la inseguridad, los celos, mi orgullo, mi egoísmo, de sentirme yo pensar solamente en mí. Y no permitía que Dios pueda limpiar eso, con ese escudo que me envolvía. No necesito a nadie, yo estoy bien, yo solamente necesito a Dios. Pero tenía un corazón totalmente impuro. Siendo abiertos, gracias a Dios, ahora estoy enamorando. Pero 3 días antes de eso, yo estaba dudando. Yo estaba diciendo, y si me dice que no, enfrente de todos, mejor no lo hago. No quiero que me hiera. No quiero que otros se burlen. Estaba más pensando en mí, estaba queriendo que el pecado siga en mí, queriendo que la cadena siga en mí. Pero eso no pasó ya cuando aceptó, sino después también. Los celos, mi inseguridad como persona, creyendo incluso, no merezco a esta mujer, ella merece algo mejor. La verdad sí, claro que sí, pero no es que merezca un hombre. Solamente con Dios. Ella lo que merece es Dios, no hombres. Pero el punto es que yo era un esclavo de ese pecado. Y probablemente no sea el único. Y probablemente hay muchos acá que no dan un paso y un salto de fe porque son inseguros. Porque tienen miedo. Porque son orgullosos. ¿Saben qué? Eso es ser impuro. Ese es pecado. Y te estás quedando con eso. Y si te sigues quedando con eso, en cualquier momento vas a caer de la fe. Este era un área muy fuerte para mí. Y lo sigo lidiando. No es que ya lo lidié completamente. Dios está trabajando en mí mucho. Está cambiando mucho en mí. Pero tenía que decidir. Tenía que dar ese salto de fe. Y si yo pude, y si estoy pudiendo, tú puedes también. Porque cada uno de nosotros no es que va a trabajar solo consigo mismo, va a trabajar con Dios. Pero tienes que permitir que Dios trabaje contigo. Suéltate esas cadenas. Permite que Dios pueda destruir esas cadenas y ser un hombre que vive por el Espíritu. Todos vamos a tener miedo, chicos. Todos vamos a tener inseguridad. Pero no vivas por la carne, porque eso es vivir por la carne. Vive por el Espíritu. Da un salto de fe. Vamos a escuchar más noticias de enamoramiento. Tal vez casamiento.
Yo no tengo la experiencia de ser padre, pero quiero ser padre. Vamos. Hermanos, pero demos un salto de fe guiado por el Espíritu. No sigamos viviendo más por la carne. Veamos más bautizos de hombres. Falta hombres en el reino de Dios. Necesitamos más hombres. Necesitamos más líderes. ¿Por qué no estás liderando? ¿Porque tienes miedo, inseguridad? Vamos, toma la decisión de liderar. Hoy día sal con una decisión. Dile a tu discipulador, ¿sabes qué? Yo ahora mismo quiero renunciar a eso que me está limitando a no subir espiritualmente. Ayúdame. Yo quiero darte ese reto. Ve con tu discipulador y dile, por mucho tiempo he estado viviendo con esto, pero quiero realmente sacarlo de mi vida. Ayúdame con esto. Si eres inseguro, sé abierto, pero trabaja en eso. Hermanos, tenemos que ser hombres con un corazón puro. Y hombres con un corazón puro trabajan con Dios. Hombres con un corazón puro, Dios los va a moldear, pero también les va a doler. Pero eso es lo increíble, porque va a transformar nuestra vida y va a hacer que nosotros podamos llegar a más personas, inspirar más personas como José, ser hombres siervos de Dios que van a llegar a muchos lugares y así hacer más discípulos. Necesitamos levantarnos, hombres, para llegar a todo el Perú e incluso afuera de otros países. Y para Dios sea la gloria. Amén.